Bienvenidos mis hermanos y hermanas, este día miércoles estamos listos para nuevamente iniciar nuestro estudio bíblico en el libro de Apocalipsis. Qué alegría el volver a estar con ustedes y que usted también pueda aprender más de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Qué día más hermoso el que Dios nos ha dado, no importa quizás en su ciudad o en su país esté lloviendo, quizás un poco más frío, quizás mucho calor, no sé cómo es donde usted está viviendo. Para nosotros en la ciudad en que estamos, este día ha estado un poquito, no excesivamente frío, pero sí ha estado fresco, ha estado algo frío para usar alguna ropa caliente para estar afuera. Pero aún así sabemos que es buen día, un día bendecido, un día que Dios ha creado para poder alabarlo, glorificarlo y sobre todo vivir con nuestra familia. Y ahí en ese ambiente familiar o si alguien trabajó, pues también un lugar donde puede aprender y puede estar haciendo la voluntad de nuestro Dios. Bienvenidos, vamos a comenzar a nuestro estudio bíblico de esta noche. Vamos, como todas las veces que iniciamos, a orar poniendo este tiempo en las manos de nuestro Señor, que sea Él quien nos dirija, nos enseñe y que su Espíritu Santo esté listo para poder, que nosotros estemos listos y que el Espíritu Santo nos hable a nuestra vida y que podamos aprender a través de lo que nos va a hablar la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por todas tus bendiciones. Te exaltamos, te glorificamos, Dios, porque tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres maravilloso, eres nuestro Dios que nos ama y tantas bendiciones que tú das a nuestra vida. Señor, venimos a tu presencia en este momento queriendo aprender. Venimos con hambre y sed de tu palabra. Venimos, Señor, queriendo que tú hables a nuestro corazón. Queremos, Señor, oír tus palabras para nuestra vida, que son ese aliento, que son esa esperanza, que son la instrucción que necesitamos para enfrentar cada momento que viene a nuestra vida. Señor, bendice a todas las personas que van a ver este video, que se van a conectar en vivo y que vamos a estar aprendiendo. Señor, ayúdalos, bendícelos. Tú conoces su corazón, conoces su necesidad, conoces su deseo de aprender. Ayúdalos, mi Dios, para que tu Espíritu Santo esté con ellos también, para aprender, para captar el mensaje que tú quieres, Señor, dar a sus vidas. Te alabamos, Señor, y gracias por este tiempo especial que tú nos das de aprender de tu palabra. En Jesucristo, tu Hijo amado, hemos orado, mi Dios. Amén. En esta noche vamos a iniciar nuestro estudio bíblico del libro de Apocalipsis capítulo 2 y vamos a estar aprendiendo acerca del mensaje de Jesucristo a la iglesia de Esmirna. A la iglesia de Esmirna. Esta iglesia, para hablar un poquito del trasfondo antes de comenzar la lectura, hoy vamos a iniciar de esa manera. Vamos a ver un poquito lo que es esta ciudad. Es un poco, porque si nos entráramos en profundidad a lo que es la ciudad, el contexto, todo lo que implica la historia, la política y todo lo que en esta ciudad ha habido, pues sería una clase más larga, muy extensa, pero vamos a ir solamente brevemente a ver lo que es estos detalles que nos ayudan a entender este pasaje. Esta ciudad de Esmirna, así se llama, Esmirna, estaba compitiendo, por decir, si queremos llamarlo de esa manera, estaba viendo cómo podría superar y estaba bien mano a mano con la ciudad de Éfeso, que era la ciudad que ayer estábamos aprendiendo, en cuanto a esa prosperidad. Esta ciudad de Esmirna era una ciudad que se conocía también como la primera de Asia y la metrópoli. Era una ciudad muy influyente porque también era una ciudad muy comercial. En primer lugar estaba Éfeso, una ciudad muy comercial, pero en segundo lugar venía a ser Esmirna como esa ciudad muy comercial, muy productiva, de mucha exportación a través de su puerto, que también era una ciudad que estaba cerca de la costa, el mar Egeo. Entonces, a través de ese medio hacían todo su comercio, sus exportaciones, importaciones, y esto lo hacía una ciudad muy próspera. Era una ciudad también, una gran ciudad que de las 7 que nos habla el libro de Apocalipsis, esta ciudad de Esmirna es la única que prospera en la actualidad. Las demás ciudades, como la ciudad de Éfeso, ayer no lo mencionaba,
Pero la ciudad de Éfeso al día de hoy es una ciudad que es por llamarla como escombros, es una ciudad que está desolada, un lugar donde no es más. Su lugar de comercio, su puerto fue desaparecido, la ciudad de Éfeso. Ya el mar casi está a 10 kilómetros de distancia, ya no es bueno para los barcos llegar y dejar sus embarcaciones. Entonces, pero Esmirna sí es una ciudad que al día de hoy sigue siendo próspera. En la actualidad hay lugares donde se puede encontrar los higos de Esmirna. No sé si aquí en Estados Unidos, yo no he tenido la oportunidad de encontrarlo, pero los higos de Esmirna son muy conocidos en diferentes países, en diferentes ciudades. Y esa es una de las cosas de muchas que exporta, muy conocido esta ciudad porque se vende en todo el mundo. Y esa es una de las ciudades que lo hace. En la actualidad, la ciudad de Esmirna o Izmir, como se puede conocer, está alrededor de 300,000 personas o habitantes. Es una ciudad muy próspera de muchos habitantes. Entonces, eso es una manera para poder ir introduciendo lo que es el estudio bíblico de esta noche. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer, a dar lectura a Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Bienvenidos a todos los que se nos han ido conectando en el transcurso de lo que ya iniciamos. Bienvenidos y nos alegramos que siempre están fielmente oyendo y buscando lo que nosotros enseñamos en nuestros estudios bíblicos. Dice así el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Este es el mensaje que Jesucristo le da a Juan para que escribiera y le llevara este mensaje a la iglesia de Esmirna. ¿Qué dice? Otra vez mencionando Jesucristo diciendo, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Pues ustedes ya saben, si nos ha venido siguiendo en los estudios de la semana pasada, ayer y ahora, entonces usted sabe quiénes son los ángeles o el ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia hace una referencia a la persona que está dirigiendo, está al frente de la congregación. No voy a entrar más en detalles, ya lo hemos hablado en los videos pasados. Pero dice acá, la manera como se introduce el que está diciendo esto. Recuerda en el libro en la carta a los Efesios o en esta carta que escribe a Éfeso, no dice exactamente qué es Jesucristo. Él no dice su nombre, pero sí dice una descripción de él en base a lo que se ha revelado en la visión en el capítulo 1 del versículo 13 al versículo 18. Entonces aquí dice algo diferente a lo que se le presentó a Éfeso. Aquí nos dice, yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Aquí es la manera como se está presentando. ¿Quién es el autor? Pues sabemos que el primero y el postrero es Jesucristo. Él así también se identificó en la visión hacia Juan. Se dice que él es versículo 11, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Apocalipsis 1:11 lo dice. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Eso es lo que ahí se mencionó, el primero y el postrero, el primero y el último es lo mismo. Y luego dice el que estuvo muerto y vivió. Eso lo dice el versículo 18, 1:18, Apocalipsis 1:18. Y el que vivió y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén.
Entonces aquí vemos que Jesús se está presentando a la iglesia de una manera que también ellos lo iban a entender. ¿Por qué razón? Porque para la iglesia de Esmirna, este saludo, esta manera de presentarse de Jesucristo, era una manera que iba a ser de importancia para ellos. ¿Por qué? Porque esta ciudad en un tiempo fue una ciudad que había muerto, una ciudad que había desaparecido. Y ahora estaba viviendo. Los lidios eran unos guerreros que llegaron y conquistaron esta ciudad hace muchos años atrás. Llegaron a esta ciudad y antes de Juan y de la historia de la iglesia pasó eso. Los lidios llegaron, destruyeron esta ciudad y por 400 años no existió. 400 años esta ciudad fue prácticamente destruida. Y habían algunas colonias en algún lugar, algunas aldeas, pero en sí la ciudad de Esmirna había desaparecido. Pero luego fue poco a poco volviendo a la vida, reconstruyendo todo, la gente volviendo a la ciudad y pues comienza otra vez la dinámica de una ciudad. De una ciudad próspera como lo vemos acá, una ciudad donde había mucho comercio y pues el estilo de vida respectivo de esta ciudad. Entonces, por eso este saludo también era muy significativo para la iglesia de Esmirna. Ellos, a los habitantes, a los ciudadanos que conocían la historia de esta ciudad, para ellos iba a ser muy interesante haber escuchado de Jesús diciendo el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Jesucristo se identifica también con esta ciudad, con esta realidad de ellos que iban a entenderlo fácilmente. Pero sí, nuestro Señor Jesucristo es el primero y el último. No significa que Él en sí tiene un inicio y tiene un final. No significa eso. Muchos lo toman muy literal y se confunden en cuanto entonces dicen, si Él es el primero y Él es el último, significa entonces de que Él tiene un principio y va a tener un final. Entonces, si es así, dicen muchas personas, y se desvían en doctrinas falsas, comienzan a decir, entonces, si es así, Jesús no es Dios. Si es así, Jesús no es Dios. Y comienzan a crear sus doctrinas falsas de ese punto. Entonces, pero no es así. Cuando dice el primero y el último, se refiere de que Él es en sí eterno. No tiene ni un inicio y no va a tener jamás un final. Es decir, Él tiene siempre todo el tiempo completo a su disposición. Él siempre lo ha sido y siempre será. Él siempre ha existido y siempre existirá. Casi algo así quiere decir este pasaje. El primero y el postero siempre ha sido nuestro Señor Jesucristo. Nunca fue formado en algún momento. Muchos creen, muchas falsas doctrinas creen que Jesucristo fue creado antes que los ángeles, y eso no es así. Hay muchos pasajes de la Biblia que hacen referencia a que Jesús era antes de todas las cosas y que Él estaba con Dios el Padre desde antes de todo y Él siempre ha estado con Él. Habla de la eternidad completa de nuestro Señor Jesús. Igual siempre está con Él. Entonces aquí hace referencia a la eternidad de Jesucristo. Y luego dice el que estuvo muerto y vivió. Y usted sabe en qué momento fue eso. Fue cuando Él vino a este mundo como Señor, como Salvador. Viene a este mundo a dar su vida. Fue crucificado. Ahí murió. Cuando dijo consumado es. Y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Luego expiró. Ahí murió nuestro Señor Jesús. Pero sabemos que al tercer día esa tumba se abrió. Un ángel vino del cielo y abrió esa tumba, dice Mateo 28. Abrió esa tumba. Entonces, señal de que Jesús había resucitado. Luego se presenta a Marta, luego se presenta a los discípulos y vemos que el apóstol Pablo dice que se presentó a más de 500 personas a la vez después que Él resucitó. Entonces sabemos que Él murió, pero resucitó. Por eso dice el que estuvo muerto y vivió. El que es seguidor de Cristo entiende quién es, de quién se está hablando y quién está diciendo estas palabras. Entonces ya la iglesia, nosotros sabemos que es Cristo el que está diciendo este saludo y a la vez lo que va a decir. Versículo 9. Al igual que a la iglesia de Éfeso, dice estas mismas palabras, yo conozco tus obras. Y de igual forma se lo dice a la iglesia de Esmirna, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras.
Esta frase representa consuelo, porque Él conoce nuestro corazón. No sé si a usted le ha pasado de que usted trata de explicar o contar sus sentimientos. Y usted comienza a hablar y hablar y quiere desahogar la pena que tiene o la alegría. Pero a veces se nos hace difícil cuando alguien al quien le estamos hablando como que no nos entiende, como que no simpatiza con nosotros, como no hay una empatía y que le hablamos, pero vemos que no reacciona como esperaríamos. O que queremos explicar algo, pero esa persona no nos entiende y pues nos sentimos a la vez frustrados porque quisiéramos que esa persona a quien le estamos contando algo personal, algo dentro de nosotros, que nos diga, oh, sí, te entiendo, y se ponga pues a esa manera de ayudarnos oyendo de una manera que nos pueda ser de bendición, como estar en nuestro lugar, entender lo que estamos pasando. Entonces, en este pasaje, Jesús dice, yo conozco tus obras. Es una manera en la cual nosotros vemos como palabras de consuelo, porque nuestro Dios conoce nuestras obras, conoce nuestra vida. Y no solamente es conocer como un aspecto donde yo conozco intelectualmente algo, o que yo leo un libro, oh sí, ya lo conozco, o veo a lo lejos a una persona y nos preguntan, ¿ya lo conoces? Sí, ya lo conozco, ya lo he visto, pero realmente eso no implica conocer. Cuando conocemos a una persona, realmente esa palabra conocer implica cuando hemos pasado tiempo, conocemos sus gustos más personales, conocemos más de esa persona y no simplemente solo por su apariencia física, llegamos a conocer más. Entonces nuestro Señor Jesús conoce a la iglesia, nos conoce. A usted le conoce, mis hermanos. A usted le conoce lo que usted siente, lo que está pasando, lo que está viviendo. Él conoce cuando usted se siente triste. Él conoce cuando usted se siente alegre. Él conoce lo que a usted le trae frustración. Él conoce sus obras, aunque mucha gente ni cuenta se dé lo que ha hecho. Y a veces pasa aún dentro de los matrimonios, cuando a veces la esposa o el esposo hace algo en el hogar o algo para la pareja, pero la persona no lo toma en cuenta, no dice ni gracias o no valora lo que se ha hecho. Entonces, a veces alguien se siente, pero no se dieron cuenta. Y nos sentimos tristes o desilusionados de que esa persona que queríamos agradar no se dio cuenta de lo que hicimos. Pero no pasa eso con nuestro Señor Jesús. Él conoce nuestras obras. Él ve tanto lo más profundo de nuestro corazón como ve lo que hacemos en secreto. Conoce también nuestra disposición de agradarlo. Conoce lo que está en nuestro corazón y nadie más conoce. Él está allí y lo sabe. Y eso es algo que nos ayuda, mis hermanos, porque podemos venir a Él con confianza, podemos venir a Él sabiendo que sí nos va a entender, que sí nos va a comprender lo que le vamos a decir, y quizás ni palabra vamos a poder decir en algún momento cuando lo buscamos, pero Él conoce nuestro corazón, conoce lo que está pasando en nuestra vida. Entonces Jesús le dice a esta iglesia, yo conozco tus obras. Esta iglesia estaba trabajando, estaba haciendo su labor como iglesia, como hijo de Dios, como pueblo santo, estaban haciendo su obra. Pero también le dice algo Jesús aquí. Conozco también tu tribulación. Conozco tu tribulación. Y le dice, y conozco tu pobreza. Y en paréntesis en mi Biblia, no sé si en la que usted está leyendo aparece de esa manera, pero dice, pero tú eres rico. Conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque no eres pobre, le dice, sino eres rico. ¿Qué podemos aprender de esa frase? Tribulación y pobreza. Esto, la iglesia de Esmirna estaba pasando igual como la iglesia de aquel momento, la iglesia en el año 95, estaban sufriendo por una persecución dirigida tanto por judíos como también por el Imperio Romano. Ya les explicaba el primer día de nuestro estudio de Apocalipsis que el emperador Domiciano empezó una persecución violenta contra la iglesia. Y se da lo que a veces se ha visto en películas donde los cristianos son lanzados en lugares
así como el Coliseo, y son puestos ahí para diversión a las personas, y muchos son devorados por leones, otros son torturados, y muchos, cuenta la historia cristiana, que son puestos como antorchas encendidas en la ciudad para alumbrar las calles por la noche. Esto haciéndolo a los cristianos, otros muriendo en las cárceles, sufriendo, otros huyendo para salvar a su familia. Entonces toda esta situación estaba viviendo la iglesia de Esmirna también, porque estaban viviendo en el mismo ambiente. Entonces estaban teniendo tribulación, estaban teniendo persecución, y no era fácil, y la tribulación que estaba viviendo les estaba provocando a la vez pobreza, les estaba causando un momento difícil. Si usted me acompaña a ir al libro de Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 10, Hebreos 10:34. Hebreos 10:34 dice: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. En este versículo se puede ver de que estaba viviendo la iglesia en sí. Esto era dirigido para una iglesia en general, pero se ve que es prácticamente otra forma de verlo, como otros creyentes estaban sufriendo por la persecución. Dice que estaban padeciendo y se habían acordado de los presos, se compadecieron de ellos, y del despojo, dice, de vuestros bienes sufristeis con gozo. Es decir, ellos también dieron con esa ayuda también para ellos, pero ellos también estaban sufriendo con ellos, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Entonces vemos que ellos estaban pasando momentos de tribulación. Esmirna también estaba padeciéndose, y lo vemos en el versículo 9. Dice: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que sinagoga de Satanás. ¿Qué quiere decir esto? De que la persecución también era por parte del Imperio Romano, pero también producido por grupos de judíos que estaban, que se sentían ofendidos por el mensaje que la iglesia estaba predicando en aquel momento. Entonces ellos dirigían grupos para torturar, para perseguir, para molestar, para encarcelar, lo que fuera necesario para detener el mensaje de Jesucristo que se estaba haciendo por medio de la iglesia. Entonces, en este pasaje vemos que se estaba haciendo esta situación. Luego dice tribulación, y quedémonos con esa palabra tribulación para entenderlo mejor. ¿Qué nivel de situación estaban viviendo ellos? La palabra tribulación, como se usa aquí en este pasaje en Apocalipsis, la palabra tribulación significa apretados o exprimidos. Eso, de una forma literal, eso significa apretados o exprimidos. Y se usaba en un contexto como cuando se tiene el trigo y se comienza a limpiar la cascarita o lo que lleva encima, lo que recubre la semilla del trigo, comienza, o de cualquier grano, queremos quitarla. Entonces había un tipo de malla que era utilizado para ir moviendo y comenzar a quitar esa basura y comenzar a tener el grano limpio. También otra de las figuras que trae esta palabra es como cuando alguien tenía, o aún todavía se usa en muchos lugares de una forma artesanal, los vinos, el jugo de uva, cuando lo están sacando y luego van a hacer el vino de uva, comienzan a tener, bueno, el proceso es en la manera artesanal y como se hacía acá, un lagar. En ese lagar era un lugar que era destinado para exprimir las uvas. Entonces se ponían ahí todas las uvas y venían personas con sus pies, comenzaban a exprimir, a sacar el jugo de esas uvas, exprimiéndolo con el peso de cada persona. Y habían muchos haciendo eso, y lo que iba saliendo era ya lo que se iba teniendo para ponerlo en recipientes, y luego iba a ser guardado para el vino en tiempo posterior. Entonces vemos que eso es lo que se está usando en la idea
de lo que el escritor está hablando de tribulación, estar apretados o con el fin de limpiar el grano, o exprimidos como en la función de la uva para sacar el jugo de la uva. En el latín, la palabra latina para tribulación representa igual eso, como igual la imagen del grano cuando es golpeado. No sé si eso sí lo logré ver en mi país, cuando van a limpiar o sacar la semilla del frijol para que lo tengamos en nuestra mesa. La gente que lo cultiva, lo trabaja en sus campos y luego lo va a vender, para sacarlo comienzan a golpear esas cantidades grandes, como voy a llamar como un volcán o un recipiente así, o una cantidad grande, donde se comienza a golpear y golpear, y ese golpe comienza a hacer de que la vaina se abra y comience a salir los granos. En ese caso que yo le mencioné, que yo lo vi, fue el grano de frijol. Entonces, casi esa misma idea. Cuando se sacan las semillas de la cáscara, igual, cuando se golpea para que vaya soltando la cáscara, la semilla, y luego quede libre. Y luego, pues al final, con el viento, se sacude para que se vaya lo que no sea, es agradable, y quede el grano en sí. Si unimos estas imágenes en lo que significa tribulación, esta iglesia estaba pasando momentos muy difíciles. Si lo tomamos literalmente como era la tribulación, aplicándolo a las semillas y a las uvas, esta iglesia estaba recibiendo golpes y presión. Es decir, estaba siendo casi exprimida, estaba siendo apretada, estaba siendo golpeada para la mentalidad de los que lo estaban haciendo, pues liberarse, deshacerse, ya que pararan estos creyentes de predicar lo que hacían, de tener la obra que ellos estaban haciendo. Pero Cristo tenía otro propósito que estaba permitiendo, y ya lo vamos a ver más adelante. Pero esta iglesia estaba pasando momentos de tribulación, momentos difíciles, momentos que no eran muy fáciles para la iglesia, porque por predicar de Cristo ellos estaban padeciendo, por seguir a Cristo ellos estaban sufriendo, por decir que Jesucristo era su Señor, muchos fueron golpeados, muchos fueron maltratados, muchos fueron despojados de sus posesiones, muchos fueron muertos por decir que Jesucristo es su Señor. Pero esto no detenía a la iglesia, porque ellos amaban tanto a nuestro Señor Jesucristo que esto no lo detenía. Más bien, para ellos era un honor sufrir por Cristo. Pero esta iglesia se mantenía firme a pesar de esto. Por eso le dice Jesús: yo conozco tus obras, pero también conozco tu tribulación y conozco tu pobreza. Pero le dice, no eres pobre, porque tú eres rico. La riqueza que aquí está hablando nuestro Señor Jesús no es una riqueza de cuenta bancaria llenas o abundantes, o tener una casa grande, un carro grande, lujoso, no tener ropa elegante o de marca prestigiosa, o vivir en el mejor vecindario y lucir el estatus social que tenemos. Eso en sí no refleja la verdadera riqueza. Jesucristo les está diciendo: yo conozco que tú eres rico, pero eres pobre, perdón. Dice: yo conozco que tú eres pobre, estás viviendo pobreza, pero en realidad tú eres rico. La riqueza que está hablando nuestro Señor, y que la que debemos nosotros ver que estemos abundando en riqueza, es nuestra riqueza espiritual. Que el centro y el inicio para ser ricos espiritualmente inicia en nuestro Señor Jesucristo, como nuestro Señor y Salvador. Nuestra fe puesta en Dios nos hace ricos espiritualmente. Porque nos puede faltar todo, pero si nuestro Señor Jesús está con nosotros, estamos completos. Y usted que me escucha y sabe de Cristo, conoce de Cristo y vive con Cristo, usted me entiende lo que le estoy diciendo. Tener a Cristo para nosotros lo es todo. Lo es todo. Nos llena, nos satisface, nos da el consuelo que necesitamos. Y la Biblia nos va dando de tantas promesas que nos llena estar con nuestro Señor Jesús. Es claro, estamos en este mundo y necesitamos pagar nuestros biles, pagar las cuentas médicas quizás, o tener que hacer algo para llevar el alimento a nuestra casa. Claro, es necesario,
es necesario tener dinero y es parte para tener lo que necesitamos, pero al final de todo, el centro, nuestra esperanza no está en el dinero, está en nuestro Señor Jesús. Él nos puede proveer lo que necesitamos. Pero aquí dice Jesús: yo conozco tus obras, conozco tu tribulación y tu pobreza. Y luego dice: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Y la blasfemia. Él conocía no solamente a la iglesia, sino conocía el tipo de actividad que estaban trabajando estas personas que Jesucristo les dice: se dicen ser judíos y no lo son. Vamos a ver qué dice Romanos 2:28. Romanos 2:28. Romanos 2, versículo 28. Dice así: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? De que realmente el que es judío no es por tener la nacionalidad de Israel. Tampoco es judío el que se circuncidó. Eso representa el que guarda celosamente todas las leyes que Moisés dio, no el que guarda rigurosamente todas las leyes del Torá o las leyes de los profetas o memoriza todo lo que es el Antiguo Testamento. No es un judío simplemente eso, o tampoco es judío el que va a la sinagoga y ahí aprende el hebreo y aprende a leer en el idioma original y guarda las fiestas, guarda celosamente todo lo que dice ahí que hay que hacer como en la ley. Eso no es lo que garantiza ser un judío, porque el apóstol Pablo dice en el versículo 29, el que es judío lo es en el interior, es decir, en el corazón. Y la circuncisión, es decir, el guardar la ley es en el corazón de nosotros, no exteriormente. Porque es muy fácil vivir exteriormente, es muy fácil guardar leyes humanas o leyes que la gente diga: oh, sí, esa es una... Y bueno, voy a hablarlo más personalmente como pastor, decir: soy un creyente, voy a la iglesia, yo soy un cristiano, vean, yo asisto a la iglesia todos los domingos, yo leo la Biblia, yo doy mis ofrendas, yo doy diezmos, yo tengo un ministerio, yo ayudo en la iglesia, yo soy pastor, o yo soy maestro, yo soy evangelista, y comenzar a decir: oh, yo he ganado muchas almas para Cristo este año, ya llevo 50 y mi meta es llegar a 100 este año. Y comenzar a poner muchas cosas externas de lo que pensamos que es ser cristiano. Otros podrían decir: no, yo hablo en lenguas, no, yo tengo el don de profecía, o yo tengo el don de discernimiento de espíritus, y comenzar a mencionar un sinfín de dones. Pero en realidad, ¿cómo está nuestro corazón? El ser cristiano, o en este caso el ser judío, dice el apóstol Pablo, lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Muchas veces cuando tratamos de seguir leyes externas, estamos bien cerca, si no es que ya estamos ahí, para que la gente nos vea. Lo hacemos más para agradar a las personas, lo hacemos más para que la gente vea qué persona soy, y lo hacemos más para que la gente me aplauda, o lo hacemos para que la gente me dé un reconocimiento. Pero de ahí no viene la alabanza verdadera. Dice: la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Cuando nosotros comenzamos a vivir una ley interior del corazón y guardar lo que Dios desea, pero comenzando de nuestro corazón, y de ahí surgen nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestros deseos para Dios primero y luego para la gente que nos rodea. Luego Dios nos da una recompensa, una bendición. Ellos son los verdaderos judíos, dice el apóstol Pablo, no los que guardan exteriormente.
la ley en específicamente como sería un judío. Entonces en este pasaje, por lo que estaban haciendo, persiguiendo a los cristianos, no actuando en amor, no actuando como Dios quiere, por eso les dice Jesucristo: y conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Aquí está hablando palabras muy duras nuestro Señor Jesucristo, no a la iglesia, sino para aquellos que se creían que estaban completamente agradando a Dios y que actuaban con una actitud celosa, una actitud de proteger su vida religiosa judía, pero se olvidaban de lo que Dios es. Dios es un Dios de compasión, de misericordia, de justicia, de amor, de bondad. Y se los olvidaba esto. Y dice: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. La palabra blasfemia significa calumnia cuando se va dirigida a los hombres. Cuando a un ser humano, a una persona, se le dicen cosas pues que no son como son. Es decir, que alguien está inventando algo o está diciendo cosas falsas de alguien. Esa es una calumnia. Pero cuando se aplica hacia Dios, cuando alguien dice cosas que no son de Dios o que no son verdaderas de Dios, esa es una blasfemia. Entonces, a Jesucristo está usando aquí la palabra blasfemia de los que se dicen ser judíos. Lleva esas dos connotaciones, lleva esos dos significados, va aplicándose cuando se hace para los hombres. Estos judíos, el que se decían ser judíos, pero realmente no lo son, en su corazón no lo son, porque ellos no están siguiendo lo que Dios quiere, ni lo que el padre Abraham quería, que siempre entendió que era de bendición para las naciones y vivía por fe. Entonces dice que ellos estaban atacando a estas personas, a los creyentes. Entonces por eso ellos estaban cometiendo una blasfemia, es decir, calumnia, pero a la vez al oponerse a lo que Dios quiere, al mensaje de Dios, al propósito de Dios, a lo que Cristo vino a hacer, ya también es una blasfemia. Porque entre eso estaban atacando a Jesucristo, lo que el apóstol Pablo estaba haciendo antes de ser el apóstol Pablo. El Saulo de Tarso andaba persiguiendo a los cristianos enojado porque él estaba oyendo que predicaban de Jesucristo que había resucitado y decían que Jesucristo es el Mesías, Jesucristo es el Señor. Y eso para Saulo era un mensaje errado, y que desde la perspectiva de Saulo ellos estaban haciendo blasfemia. Pero realmente al comenzar a atacar, quien realmente estaba blasfemando era Saulo. Porque al negar a Cristo como Mesías, a Jesucristo como Mesías, él estaba blasfemando, porque realmente Jesucristo es el Mesías, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es Dios. Y lo que estaba viviendo la iglesia era hecho por el Espíritu Santo. Entonces también iba en contra del plan de Dios. Entonces esta iglesia, esta gente judía que estaba atacando a los creyentes, estaban en oposición, estaban blasfemando en ese sentido. Tanto para Dios como para la gente. Estaban calumniando porque inventaban historias para atacarlos. Luego versículo 10. Algo curioso antes de leer el versículo 10. El día de ayer mencionaba que todas las cartas tienen 7 áreas o 7 divisiones. La anunciación, es decir, a quién va dirigido. En este caso, el versículo 8 dice que va dirigido a la iglesia de Esmirna. La presentación, que va quién habla, quién dice, quién está hablando de esto, diciéndolo, es Jesucristo, versículo 8 también. La declaración, yo conozco tus obras, está en el versículo 9, yo conozco tus obras, y está hablando lo que están viviendo. Luego hay una área que se llama reprobación, es decir, están diciendo Jesucristo lo que esta iglesia tiene malo o tiene falso o tiene necesidad que arreglen. Algo curioso, que esta iglesia de Esmirna no tiene nada que Jesucristo le diga que tiene que cambiar, que tiene que arreglar o que tiene que arrepentirse. Solo hay 2 iglesias de las 7 que Jesucristo les dice nada más elogios, nada más aprobación y no reprobación. Esta iglesia, si pensáramos en un sistema de calificación escolar, en los Estados Unidos sería un A+, que le llaman A+, A
máximo, es decir, la nota más alta. En nuestros países hispanos a veces es el 10, o otros usan del 1 al 100, es decir, ellos tenían el 100. Quiere decir de que esta iglesia pasó bien la prueba, pasó bien el examen, pasó bien el análisis que hizo nuestro Señor Jesucristo. A pesar de que estaban siendo atribulados, a pesar que esto les estaba trayendo pobreza, a pesar de que estaban gente atacándolos, diciendo cosas falsas, había calumnia contra ellos, aún así ellos estaban permaneciendo fieles. Ellos estaban manteniendo íntegros constantemente. Entonces esta iglesia no tiene una reprobación. Más bien el versículo 9 comienza a hablarle Jesucristo de la aprobación, es decir, lo que tienen bueno, lo que Él le agrada, lo que le gusta de esta iglesia. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada en lo que vas a padecer. Quiere decir estas palabras que Jesucristo le está diciendo a la iglesia, van a pasar todavía más. Si lo que están viviendo les está causando pobreza y están siendo atribulados, va a pasar más. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Todavía va a seguir. Versículo 10 sigue diciendo, he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para ser probados y tendréis tribulación por 10 días. Esta iglesia todavía iba a padecer un poco más. ¿Qué significa esto? Lo que estamos acá. Vamos a ver un poquito lo que dice el versículo 10. Para esta iglesia todavía iban a venir otras cosas peores. Pero Jesús le da aquí algo. Le da una palabra de ánimo. Cuando habla de probar, dice, versículo 10 siempre dice, para que seáis probados. Que el diablo iba a echar en la cárcel a alguno de ellos para ser probados. Probarse, ¿qué significa? Es como igual en los tiempos antiguos, aún en los días de hoy todavía se puede ver eso, pero ya se usan otros métodos para mencionar la idea que les voy a decir. Probar los metales. Antes, en los tiempos, y cuando Juan escribió esto, en esos tiempos, cuando los expertos, los que trabajaban con metales en la metalurgia, ya sea con el oro, la plata y cualquier otro metal precioso, lo que hacían para irlos purificando, para ir desalojando todas aquellas aleaciones o la basura o la escoria que tenían añadidos esos metales, lo usaban con el fuego para irse asegurando que esos metales eran todavía más puros y más preciosos, de más valor, porque eran más concentrada la cantidad si hablamos de oro, más cantidad de oro concentrado que otros metales añadidos ahí entre el oro, que lo hacía pues impuro. Entonces, de esta manera está trayendo esta idea a la iglesia de Esmirna. Ellos estaban siendo probados, es decir, estos creyentes serían probados como en el horno de la aflicción. ¿Para qué? Pues sabemos que el creyente a través de las pruebas es cuando su fe se hace más fuerte. A través de las pruebas, el creyente que sabe soportar la prueba, la tentación y a través de la tribulación también, su fe se hace más fuerte. Ya no dependemos en nuestros recursos, ya no dependemos de las circunstancias, ya no dependemos de nuestras cosas, valores materiales, ni de nosotros mismos, sino que ahora comenzamos a depender más y más de Dios. Ya todo nuestro ser está enfocado en Cristo y a través de las pruebas podemos ir aprendiendo esto. Dice Jesucristo que la tribulación iba a durar 10 días. Este es un dato simbólico, esto es el número 10. Número 10. Vamos a ir y veamos qué dice Daniel 1:12. Daniel 1:12. Vamos a irnos a este libro del profeta Daniel 1:12. Daniel 1:12 dice: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. En este caso fue Daniel que le dijo al que estaba encargado de cuidar tanto de Daniel, de sus amigos y de todas aquellas personas que estaban traídas de otras ciudades o de otros países a Babilonia para luego dejarlos al servicio del rey Nabucodonosor.
Daniel le pide que haga una prueba de ellos con 10 días. Es decir, prácticamente una semana y 3 días más. En este caso, podemos ver de que Jesús está hablando de una manera simbólica en cuanto al periodo que va a pasar esta iglesia de tribulación. El número 10 se ha escogido probablemente porque mientras es suficiente para cumplir algo, pero a la vez va a tener un tiempo corto, es decir, no va a ser un tiempo largo, extendido, no, sino un tiempo que va a ser breve y que tiene un final próximo. Eso quiere representar ese número 10 aquí. Un final que es próximo, un periodo corto. Sí va a ser un tiempo, claro, 10 días son 10 días, con un día que fuera una tribulación de meter a alguien en una cárcel, eso sería pues triste para la persona que esté allí. Un día en una cárcel, en las cárceles de aquel tiempo no son como las cárceles de ahora, que les dan comida, algunos hasta televisor, según sus privilegios tengan, les dan hasta televisor y otros privilegios más. En aquellos lugares, la prisión realmente eran como calabozos y eran lugares muy feos, muy insalubres, y un lugar donde mucha gente se enfermaba y muchos hasta morían por la clase de ambiente que ahí era. Y aparte no era un buen trato que les daban. Entonces, pero 10 días se escoge acá para un tiempo que iba a pasar la iglesia de sufrimiento continuo, pero con un final en su vida, de ese sufrimiento, con un final de periodo de sufrimiento. Pero en ese periodo Dios iba a cuidar a la iglesia. Dice, para ser probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Jesús tenía una promesa ahí. Si era necesario, muchos iban hasta morir. Pero Jesús le dice, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta el final. Luego le dice, Jesucristo tendrán la corona de la vida. Me llama la atención esa frase porque investigando de la iglesia de Esmirna, igual como Éfeso, pero en Esmirna también se hacían juegos deportivos donde la recompensa era una diadema hecha de hojas de laurel. Una diadema que al vencedor se le daba y se la ponían. Y esa persona podía andar en su trabajo, podía andar en las calles luciendo, presumiendo su corona de laurel. Eran hojas reales, naturales. Entonces ya usted se imaginará qué pasaría unos 5, 10, un mes, después de tener esa hermosa corona de hojas de laurel en un mes. ¿Cómo era esa corona? ¿Tenía esa vida? ¿Tenía ese honor? ¿Era algo hermoso como la primera vez que lo recibió? No, esa corona que ellos recibían de vencedores se iba deteriorando, se iba acabando, se iba perdiendo la belleza y el honor que se recibió la primera vez. Pero Jesús aquí promete algo diferente, a una corona de la vida. Esta palabra griega no era una diadema como una diadema de reyes, no. Esta diadema era una diadema que se le daba al vencedor, a un vencedor, que para nosotros como iglesia y para la iglesia de Esmirna significaba la corona es la vida eterna. Cristo, mis hermanos, nos da una bendición a todo aquel que persevera hasta el final. Y esto se aplica a la iglesia de Esmirna como para nuestros días. Quizás hoy usted y yo no estemos pasando una persecución. Quizás hoy nosotros no estemos sufriendo por ser cristianos. Hay lugares en nuestro planeta, en algunos países del mundo, que sí sufren los creyentes persecución por sus países, por sus gobiernos o aún por personas de la ciudad que no les gusta el evangelio. Muchos cristianos sufren por predicar la palabra. Pero quizás en la mayoría de los países se tiene una cierta forma de paz, tranquilidad, el llamarnos cristianos y de hacerlo público. No hay como ese aspecto violento de tribulación como estaba pasando esta iglesia. Pero la llamada que Dios nos hace, que Cristo nos da, nos dice, sé fiel hasta la muerte. Eso sí aplica para nosotros, porque eso es algo que debemos mantener siempre en nuestro corazón y en nuestra mente. Tenemos que guardar que yo tengo que ser fiel.
Yo tengo que ser fiel hasta la muerte, ser fiel hasta la muerte. Y van a haber ocasiones donde muchas personas han sido creyentes, pero con tristeza vuelven atrás. Con tristeza dicen, bueno, con tristeza digo yo, pero ellos no lo dicen con tristeza, sino con enojo y frustración y desalentado. Dicen, no, pero es que Dios no existe, pero es que Dios no me ayudó, es que Dios es un Dios malo. Y comienzan a decir un sinfín de cosas contra Dios y regresan a la vida en pecado. Allí no fueron fieles. Cristo demanda y Cristo espera que todo aquel que es un hijo de Dios sea fiel hasta la muerte. Ese es el periodo de tiempo que nosotros tenemos que mantenernos fieles. Si usted es un cristiano, si usted es un hijo de Dios, mi hermano, comprométase con Cristo. Comprométase con Dios a serle fiel hasta la muerte. No hacerle fiel a una iglesia, no serle fiel a un pastor, no serle fiel a una denominación, serle fiel a Cristo. Séale fiel a Cristo, ámelo con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Ámelo, sírvale, viva para Él, entréguese a Él. Seamos fieles hasta la muerte. Porque al vencedor, al que llegue hasta el final, llegue hasta la muerte siendo fiel, dice Jesús que Él nos dará la corona de la vida. Y no es una corona literal, aunque puede ser. Como puede ser el regalo más grande que Dios nos puede dar, que es la vida eterna, la recompensa que tendrán los creyentes que sean fieles hasta la muerte, será la vida eterna, allá con nuestro Señor Jesucristo, allá donde está Él, está preparando un lugar para usted y para mí. Si no lo hubiera dicho, si no hubiera sido así, Él no nos lo hubiera dicho, pero Él lo dijo y lo prometió, porque un día va a volver y nos va a llevar a donde Él está, hermano. Yo creo que usted quiere estar con Cristo. Entonces, si usted quiere estar con Cristo, tiene que ser fiel hasta la muerte. Sea fiel hasta la muerte. Y Él le dará, no San Pedro, no otro apóstol. Él, Jesucristo, se compromete, dice, y yo te daré. Yo te daré, dice el Señor, la corona de la vida. Luego dice versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, vuelve a decir, el que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. No sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué significa esto? Hermano, ya la muerte espiritual para nosotros ya no tiene poder, ya no tiene control, ya está derrotado. Y hay varios pasajes en Apocalipsis, nos vamos a adelantar un poquito al estudio, pero es pertinente leerlo aquí, porque aquí se menciona ya. Apocalipsis 20, versículo 6. Apocalipsis 20, versículo 6. Apocalipsis 20, versículo 6 dice, y bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, oiga, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. ¿Qué dice Jesús a la iglesia de Esmirna? El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Por qué razón no podrá sufrir daño de la segunda muerte? Porque dice Apocalipsis 26, y Jesús lo dijo, esa segunda muerte no tiene potestad sobre los vencedores que sean fieles hasta la muerte. No tiene potestad la segunda muerte. Y sigue el versículo 6, dice, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Luego el versículo 14 que dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Y qué dice 21? Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8.
Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. ¿Qué es entonces la segunda muerte? Es este lugar que arde con fuego y azufre. Ese lugar que arde con fuego y azufre es la segunda muerte, donde serán echados todos aquellos que aquí se dice, los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Es decir, aquellos que no fueron fieles a Dios hasta el final. Mis hermanos y hermanas, si usted está en Cristo y es fiel hasta la muerte, hay una promesa para usted. No importa qué pasemos en este mundo, no importa qué suframos por Cristo en este mundo, si usted cumple la palabra de Cristo de ser fiel hasta la muerte, Él cumplirá su promesa que nos ha dicho. Su promesa es que no nos vendrá daño en la segunda muerte. También nos dice que Él nos dará la corona de la vida. Esa es la promesa que Dios nos da. Esa es la promesa y garantía para usted y para mí. Debemos mantenernos con el Señor. Para ir terminando, ¿qué podemos aprender de esto? El dolor. De acuerdo a lo que esta iglesia estaba viviendo, el dolor es parte de la vida. Nunca es agradable sufrir sin que importe o se tenga una causa. Jesucristo le da un elogio a esta iglesia por mantener su fe en medio del sufrimiento. Quizás este tiempo que estamos viviendo a nivel mundial, no estamos teniendo un sufrimiento por nuestra fe, pero a la vez es un sufrimiento. Es a la vez preocupación. Las naciones están preocupadas, angustiadas. Las ciudades están en alerta. El mundo está en alerta por este virus que estamos enfrentando. Entonces, es una causa de sufrimiento en sí. Pero la iglesia, en medio de esta situación, tiene que mantenerse firme en su fe. Tenemos que mantenernos firmes en la fe en medio del sufrimiento. Hermanos, si usted tiene miedo, es normal como ser humano sentir miedo, pero deje que ese miedo no deje que ese miedo se apodere de usted. Más bien haga que su fe se apodere de usted. ¿Cómo podemos hacer eso? Nuestra fe poniéndola en nuestro Dios. Hay cosas que usted y yo no podemos controlar, pero Dios sí lo puede hacer. ¿Qué podemos hacer? Poner nuestra fe en Dios. Doble rodillas. Ore con fe. Pídale a Dios con fe, con seguridad. Encomiende su vida a Cristo, mis hermanos. Póngalo en la mano de Dios su vida, sus necesidades y todo lo que usted necesite. Póngaselo en las manos de Dios. Ponga a su familia y deje que Dios actúe. Dios proveerá. Dios hará, Dios estará con usted porque son promesas que Él nos ha dicho. Por lo tanto, yo le animo que en los momentos de sufrimiento, en los momentos de tribulación, en los momentos de angustia que la iglesia pueda pasar, no importa en qué era de la historia de la tierra, en qué tiempo de la humanidad podamos vivir un sufrimiento o pruebas o tribulaciones, en ningún momento tenemos que perder nuestra fe. En ningún momento. No importa que la tribulación venga aún de la misma gente que nos rodea. No importa. No hay que perder nuestra fe. Hay que ser fieles hasta el final. Esa es la meta del creyente. Ser fiel hasta el final. Yo recuerdo un canto cuando era niño en la iglesia. Decían, si otro se queda, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Me gusta esa palabra. Si otros se quedan, yo sigo a Cristo. Pero no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Yo creo que los que saben esta alabanza viene la melodía a su mente. Que esa sea una de las metas como creyentes. No volver atrás.
Si otros se quedan, animémoslo para que vuelvan, pero que no nos dejemos llevar por este tipo de pensamiento de volver. Mantengámonos en la carrera, mantengámonos en el camino hasta el final. Venga lo que venga, seamos fieles a Cristo. Cristo es fiel, mis hermanos. Él jamás nos va a desamparar, jamás nos va a abandonar, jamás va a dejar de cumplir lo que Él nos ha prometido, porque Él es fiel y verdadero. Todo lo que Él ha dicho y ha prometido, lo hará en nuestra vida. Tenemos que confiar en Él y permanecer fieles. Tenemos que permanecer fieles en todo momento. Cristo nos anima a tener en mente siempre esa permanencia de fidelidad. Para los tiempos difíciles tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, que nos fortalezca. Si usted siente que se está debilitando, se está angustiando, se siente deprimido, hermano, busque a Dios. Busquemos a Dios en la dificultad. Busque a Dios, busque a Dios. Él es nuestro socorro, Él es nuestro refugio, Él es nuestra roca fuerte, Él es nuestra protección, Él es esas alas que nos cubren con protección a nuestra vida. Y hay tantas promesas que se nos dice de nuestro Señor. Confíe en Él, confíe en Cristo y recuerde las promesas que Él nos da a nuestra vida. ¿Qué promesas? En Apocalipsis 22:12 se nos dice que Él viene pronto y mi galardón viene conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¡Qué promesa más maravillosa! Y luego versículo 14, los que lavan sus ropas, bienaventurados son los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Cristo tiene una promesa, una recompensa para todo aquel que sea fiel hasta el final. Esmirna fue famosa por esas competencias que yo les mencionaba. Le daban una corona de laurel en forma de reconocer la victoria que habían tenido. Su trofeo era ese. Pero si nosotros somos fieles, mis hermanos, tendremos un premio de la victoria que hemos logrado y va a ser la vida eterna. Tenemos que permanecer fieles. Más bien, debemos ser fieles en Cristo en nuestros sufrimientos y solo nuestra fe va a ser y va a resultar genuina. Estos tiempos van a mostrar quiénes realmente son fieles. Estos momentos duros, difíciles, de angustia, de tribulación, de sufrimiento que estamos viviendo, van a mostrar, van a sacar a luz quiénes eran verdaderos creyentes y quiénes no. Yo espero que usted sea de los que sean victoriosos hasta el final. Mi deseo es que usted sea de los que en esta crisis usted sale en victoria, sale fiel hasta el final, termina con su fe más perfecta, más purificada, más genuina, porque ha sido puesta a prueba y ha salido vencedor. Mis hermanos, esta iglesia, una iglesia que en medio del sufrimiento fue fiel. En medio nosotros del sufrimiento tenemos que ser fieles. Y esto es un mensaje para todas las iglesias, de todos los tiempos, de todas las eras y de todos los países. Ese es un mensaje que Cristo nos quiere dar. Ayer, un mensaje que Cristo nos decía, tenemos que ser una iglesia de amor. Ser una iglesia de obras, pero sin olvidar el principio que es el amor. Ahora Cristo nos dice que tenemos que ser fieles hasta el final. La segunda cualidad que Cristo quiere ver en su iglesia. Amor primero, luego ser fieles hasta la muerte, aún en los momentos de sufrimiento. Aún cuando sea difícil decir, Señor, te alabo. Aún cuando sea difícil o quizás no entendamos por qué. Pero es ahí donde nuestra fe comienza a accionar. Cuando usted, le doy un consejo. Cuando usted se sienta desanimado, comience a cantar a Dios. Una alabanza que le diga, que usted sepa y cuando usted pueda repetir con sus labios, Señor, te alabo, tú eres bueno, tú eres maravilloso. Cualquier alabanza que tenga estas palabras, que tú eres fiel, Señor, tú me amas. Esa frase, usted busque la alabanza que más le gusta o que usted pueda tener la confianza de Dios y cántelo en los momentos que usted se sienta triste. Cántelo en los momentos que usted no sepa qué hacer. Cántelo en los momentos
de adversidad. Una de mis alabanzas que me fascinan y que me hacen sentirme con ánimo y con fuerza en mi fe es una que es muy conocida en nuestros días, que dice que ya no soy esclavo, yo soy hijo de Dios. Y cuando yo repito eso, canto eso en mi corazón, me recuerda que yo soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Y como hijo, Dios va a hacer y está haciendo un plan perfecto en mi vida. No estoy solo. Dios está conmigo. Tengo un Padre que me ama. Y yo sé que estoy protegido. Estoy lleno de todas las bendiciones de mi Dios. Ese es para mí un canto que me llena, que me emociona. Porque es la realidad que yo puedo ver que la Biblia al final termina hablando de lo que Dios está haciendo en nosotros. Busque una alabanza que para usted se identifique y que usted pueda cantarlo, oírlo en internet o en YouTube, en lo que usted pueda, o en su teléfono, grabarla, para estarla recordando cuando usted se sienta triste, se sienta desanimado, se sienta con problemas y que no sabe qué hacer, se siente deprimido. Comience a buscar a Dios. Busque a Dios y usted lo va a encontrar. Pues mis hermanos, esta ha sido la clase de este día. El mensaje que da Cristo a la iglesia de Esmirna es simple: sé fiel hasta la muerte. Él conoce sus obras, Él conoce su sufrimiento, Él conoce su pobreza. Aunque no somos pobres, somos ricos, somos hijos de un rey, el Dios que creó los cielos y la tierra, pero en nuestra pobreza terrenal, Él la conoce y Él está con nosotros para ayudarnos y está con nosotros para sacarnos adelante en los momentos de prueba. Él nunca jamás nos va a desamparar. Entonces, mis hermanos, sea fiel hasta la muerte. Que el Señor les bendiga y la próxima semana continuamos nuestro estudio. El martes de la próxima semana continuaremos nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Vamos a seguir viendo la tercera iglesia del Asia Menor. Va a ser la iglesia de Pérgamo. Ahí vamos a continuar el capítulo 2, versículo 12. Entonces no se lo pierda y compártalo si para usted fue de bendición. Compártalo con sus amigos o aprenda y usted va a crecer más en su fe. Vamos a hacer una oración poniendo su vida en las manos del Señor y creyendo que Dios seguirá actuando en usted. Vamos a orar. Mi Dios, te damos gracias por esta palabra que has dado a nuestra vida. Señor, te alabamos porque tú eres fiel y verdadero. Creemos, mi Dios, que ese mensaje que fue dado a la iglesia de Esmirna es también un mensaje que para nosotros es un mensaje importante, urgente, que lo practiquemos y no lo olvidemos jamás. Señor, ayúdanos. Estamos viviendo momentos de tribulación, estamos viviendo momentos de angustia, estamos viviendo momentos de sufrimiento y quizás de pobreza. Porque muchos no tienen trabajo, muchas empresas han cerrado, muchos países no esperan nada favorable en la economía mundial. Pero mi Dios, tú conoces nuestras obras, conoces nuestro sufrimiento, conoces nuestra tribulación, conoces nuestra pobreza. Pero tú nos llamas a ser fieles. Tú te encargarás de nuestras necesidades y de lo que estamos pasando. Tú estás en control de todas las cosas. Pero mi Dios, tú nos pides algo. Que seamos fieles hasta el final. Ser fiel hasta la muerte. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser fieles. Y que nada nos haga apartarnos, que jamás nos apartemos de ti, mi Dios, sino que nos comprometamos a permanecer fieles a ti. Porque tú dijiste a nuestro Señor, separados de ti, nada podemos hacer. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice a cada familia que están oyendo este mensaje. Bendice a cada persona, mi Dios. Derrama una bendición especial sobre cada uno de ellos, como tú tienes preparado, mi Dios, y conforme a su fe. Pedimos que tu gracia y tu paz sean sobre cada uno de ellos y que en su vida puedan permanecer fieles. Y si somos fieles, tú nos prometes, nos garantizas que tendremos la corona de la vida y no sufriremos daño alguno de la segunda muerte, porque eso ya no tiene potestad sobre nosotros, porque tú nos has dado la victoria. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y que la paz del Señor siga derramándose en abundancia sobre su vida. Bendiciones.